El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Libro de 1 Corintios capítulo 15. Versículo 1 dice así la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tome su lugar en esta preciosa tarde. Imagínese, mi amado hermano, todo lo que ha creado el descubrimiento de esa tumba vacía. Los que han ido a Israel han visto la tumba vacía. Ha dejado a toda persona que ha llegado ahí y ha visto esa tumba vacía. Yo no necesito ir ahí para estar perplejo de su poder. Pero imagínense la gente también que ha tenido esa oportunidad de verlo en persona. Los científicos en Discovery, en History Channel han sacado, mi amado hermano, las evidencias que verdaderamente Jesús estuvo ahí muerto, la tumba de Jesús. Y la pregunta de muchos es, ¿para dónde se fue su cuerpo? Amén. Otros se han hecho esta pregunta: ¿y qué de los testigos que vieron a Jesús resucitar? Otros se hacen esta pregunta: ¿qué fue lo que transformó a unos discípulos cobardes a unos mártires valientes? Lo último no lo entendieron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que transformó, los cambió de un momento para otro? ¿Qué fue lo que transformó a unos discípulos cobardes que se recuerda cuando Jesús fue aprendido? Todos sé qué. Hasta Pedro, ¿qué? Lo negó. Pero ¿qué fue lo que transformó a estos discípulos cobardes a unos mártires valientes? Esto es lo que vamos a desarrollar hoy, el día de hoy. Porque puede ser que a través de esta revelación de esta palabra, a alguien aquí en este lugar o a través de la televisión, lo va a convertir en un cristiano mediocre. Un cristiano, como dice Santiago, como las olas del mar. El mes de febrero están bien porque hay incontacts, hay dinerito. Pero ya para junio están cabizbajos. ¿Sabe que los discípulos padecían de esto? Cuando decían que damos la vida, no la daban. Pero algo sucedió, diga conmigo, algo sucedió, que los transformó a estos varones de unos cobardes que se alejaron de Jesús cuando vieron la cosa dura con Jesús, pero que terminaron sus vidas. Aun cuando ya no vieron a Jesús en persona, estuvieron dispuestos a pararse por la cruz, a pararse por el evangelio, a pararse por la eternidad, a pararse por la santidad, a pararse de pie por la vida eterna. Y estuvieron dispuestos a morir hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de la palabra de nuestro Dios
todopoderoso. Algunos se hacen también esta pregunta. Si creemos que Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos, ¿qué significa para mí como hijo de Dios la resurrección? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Este libro, especialmente este capítulo 15 de 1 Corintios, nos va a ayudar, mi amado hermano, para entender el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y ayudarnos, mi amado hermano, a anclar nuestra vida aún mucho más de lo que tú y yo habíamos pensado, y vamos a amarle a Dios como Él siempre quiso que le amáramos, sobre todas las cosas, sobre las fajitas, sobre las invitaciones, sobre cualquier boda, sobre cualquier quinceañera, sobre cualquier trabajo, sobre cualquier carro. Un día te sucede a ti como le sucedió a la iglesia del Señor Jesucristo, que cuando Él se fue y vino la gran persecución por los emperadores romanos, esta iglesia no bajó la guardia. Muchos murieron en la boca de los leones, en el Coliseo de Herodes. Otros murieron, mi amado hermano, muertos, quemados en las hogueras. Mujeres cristianas embarazadas fueron muertas. Le dieron oportunidad de vida si negaban a Jesús, pero prefirieron morir porque sabían que había resurrección. Creyeron en una de las anclas del evangelio, en una de las fuentes, en una de las pirámides, en una de los fundamentos del evangelio, y es la resurrección para el creyente. Dicen amén. Todos saben quién fue Job, ¿verdad que sí? Él se hizo esta pregunta: si un hombre muere, ¿se levantará de nuevo? Amén. Pero yo les aseguro que no solamente Job se ha hecho esta pregunta, muchos se han hecho esta pregunta. La iglesia de Corintios, no digamos la ciudad de Corinto, se habían levantado, mi amado hermano, algunas personas que rechazaban o no creían en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos tienen oídos? Qué triste que a raíz de lo que el apóstol Pablo vio en Corintios, en esa iglesia, en esa ciudad de Corinto, el apóstol Pablo halló necesario incluir un capítulo completo, 58 versículos, para poder refutar, traer claridad a todo el mundo, no solamente a la iglesia de Corinto, no solamente a la ciudad de Corinto, pero también a todos nosotros. Porque si usted y yo no creemos en la resurrección, vano es lo que hacemos. Vano es la vida de Jesús aquí en la tierra. Vano es los milagros que Él hizo, si usted y yo no creemos en la resurrección. Y vamos a entender minuto tras minuto un poco más de la gran sabiduría que Dios revela aquí al apóstol Pablo para traerla a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. En el versículo 12, el apóstol Pablo le dice, capítulo 15 de 1 Corintios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre qué? Vosotros, que no hay resurrección de muertos. O sea, aquí hay prueba de que algunas personas de Corintios, y puede ser que hasta gente adentro de esa iglesia, no creían
en la resurrección de los muertos. Amén. Y no dudo que hay mucha gente en esta vida, en este planeta, que tampoco creen en la resurrección de los muertos. Amén. En otras palabras, el rechazar, el negar la resurrección de los muertos es verdaderamente destruir toda base o la base completa de la fe cristiana. Así tan importante es la doctrina de la resurrección de los muertos. En otras palabras, la fe cristiana no está basada solamente en las enseñanzas de Jesús. La fe cristiana no solamente está basada en la vida de Jesús. La fe cristiana no solamente está basada en la compasión de Jesús. La fe cristiana no está basada solamente en los milagros y el poder de Jesús. La fe cristiana no está basada solamente en la muerte de Jesús. La fe cristiana está basada en todo esto ya mencionado, culminando en la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Entendió algo? Culminando en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La muerte de Cristo no fue una muerte figurada, no, físicamente, mi amado hermano, que le ensartaron la corona de espinas. No fue un drama como hacen hoy dramas en la iglesia, ¿verdad? En esta semana, que le pegan a alguien, pero el cordón o el látigo es de papel. A él físicamente lo castigaron, físicamente lo sangraron. Amén. Él murió naturalmente. Bendito sea Dios. En otras palabras, que si alguien que pretende ser hijo de Dios no cree en la resurrección, destruye ¿qué? Todas las demás enseñanzas. Destruye todo lo demás, mi amado hermano, que ha recibido. Y por eso el apóstol Pablo se da cuenta de este error de esta iglesia, mi amado hermano, y por esta misma razón, el capítulo más largo de Corintios está dedicado para clarificar este error. Amén. De esta clase de personas de la ciudad de Corintios, mi amado hermano, y esto es lo que vamos nosotros a estudiar el día de hoy. Para información suya, si lo quiere anotar, la palabra resurrección está mencionada 104 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? Imagínense. 104 veces está mencionada la palabra resurrección en el Nuevo Testamento. Y si usted con 104 veces mencionadas no cree que hay resurrección, verdaderamente usted se va a quedar mirando, mi amado hermano, para arriba como el chinito, milando. Cuando todos los hijos de Dios sean resucitados. Aquellos que creyeron en el poder de su resurrección. Y a su nombre. 104 veces he mencionado la palabra resurrección. Si usted quiere verificarlo, lea todo el Nuevo Testamento esta semana y busca palabra tras palabra de resurrección. En otras palabras, la resurrección de los muertos es una de las enseñanzas más profundas y prominentes de las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Desde el principio del capítulo del libro de los Hechos, capítulo 1, cuando nosotros nos damos cuenta por la palabra de lo que Judas hizo, entregó al maestro, siendo uno de los ¿qué? 12 apóstoles. Y luego vino la decisión de elegir a un nuevo apóstol, un nuevo discípulo. Una de las criterias, uno de los requisitos mayores
que ellos establecieron, lo vamos a leer en Hechos 1, 21 y 22. ¿Alguien se levanta a esta hora? Hechos 1, 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, uno de los mayores requisitos para la elección de un apóstol es que tenía que haber sido ¿qué? Testigo de Jesucristo. Tenía que haber visto, tenía que haber caminado con él, y luego al final menciona, tiene que haber sido testigo de su resurrección. Bendito sea Dios. ¿Por qué razón? Porque la resurrección para los apóstoles del Señor era una clave, era un ancla, era un fundamento clave, mi amado hermano, para el ministerio en el cual Dios les había encomendado a ellos. Y eso fue uno de los requisitos, una de las características que debía de tener una persona para ser escogido como un apóstol. ¿Cuántos tienen oídos? Por esta y muchas razones más que yo he enseñado, es que apóstoles de hoy no pueden calificar como apóstoles de Jesucristo. Ya Dios ya estableció los fundamentos, por lo cual la misma palabra dice que usó a los apóstoles, usó a los profetas para poner el fundamento de la palabra de Dios. Y una vez se pone el fundamento, nosotros los que quedamos somos los que edificamos lo que ya está puesto como fundamento. Yo no sé cuántas millones de veces tengo que repetirlo una vez más y la gente todavía me sigue preguntando, ¿hay apóstoles todavía? ¿Quiere que les diga una mentira? Yo no puedo decir una mentira. Y la verdad, de verdaderamente duele. Pero solo la verdad hace libre al que quiera ser libre. Yo sé que hay apóstoles hoy en día, mi amado hermano, que tienen buen corazón, aman a la gente, pero simplemente han sido engañados, haciéndoles creer que son apóstoles. Con eso le digo todo. No quiero decirle que todos los apóstoles son malos o tienen mal corazón. Simplemente algunos han sido engañados o han sido mal instruidos o mal enseñados. Amén. Porque usted no lo va a conocer por el nombre, por el título, sino por los frutos. Por los frutos es que se conoce a alguien. En otras palabras, sin la resurrección, la muerte de Jesucristo no significaría ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Mas sin embargo, con la resurrección de Jesús, su muerte entonces sí significa algo, mucho. ¿Por qué razón? Porque su muerte significaría la redención por nuestros pecados, que pagó el precio por nuestros pecados y nos liberta, mi amado hermano, del pecado para prepararnos a nosotros por su resurrección y asegurarnos por su resurrección vida ¿qué? Eterna. Porque ¿cómo yo voy a tener vida eterna si no hay resurrección? Para tener vida eterna debe de haber ¿qué? Resurrección. Por eso que la resurrección de Jesús es tan clave para nuestra fe, no digamos para hacer precedente que el evangelio, que no hay otro como el evangelio de Jesús. No hay otro evangelio en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Si Jesús no hubiera resucitado, mi amado hermano, imagínese, ¿de qué le sirvió haber venido del cielo,
morir y ahí quedarse confinado. Imagínense, fuera una fe que muerta, una fe sin vida cuando tienen oídos. Es por eso que aunque los hindúes quieran imitar, aunque los budistas quieran imitar el evangelio, no hay otro evangelio como el de Jesús. Por eso Romanos 1:16 dice: pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Mire lo que dice Romanos 10:9 y 10. Para darles una idea de tan importante es, qué tan importante es la doctrina de la resurrección. Ustedes ya han leído este versículo, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hasta la salvación depende de la resurrección de Jesucristo. No solamente en confesar con nuestra boca que Él es el Señor, pero también tenemos que creer en la resurrección para ser salvo. Y creyeres, que dice que Dios lo levantó de entre los muertos, serás que salvo. Oh, yo no sé si alguien entiende esto, hermano. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Con razón a Pablo no le importaba morir. Dijo: si yo muero, ganancias para mí. Hermano, mi amado, qué glorioso es el Señor. La pregunta ahora suscita, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuáles son las evidencias de la resurrección? Una cosa es lo que alguien diga y otra cosa es que pruebe lo que diga, ¿cierto? Entonces usted sabe que el apóstol Pablo no era cualquier persona. Aunque, como le digo, Dios levanta a cualquiera y le puede dar increíble sabiduría. Pero el apóstol Pablo era una persona muy conocida en Roma. O sea, no era una persona, hermano, que llegó a primaria y ahí se quedó. Una persona muy preparada en letras. Entonces, cuando Dios toca su corazón y Él le abre su corazón a Dios y Dios entra en su corazón, mi amado hermano, aquella sabiduría que la usaba para cosas de esta vida, de este mundo, ahora viene y se dedica ¿a qué? A escudriñar ¿qué? La palabra de Dios, a adquirir sabiduría, a pedirle a Dios sabiduría. Y por eso la mayoría de sus escritos dice: todo lo que yo les enseño lo he recibido ¿de quién? De Dios. Entonces viene el apóstol Pablo, mi amado hermano, y sabía con qué clase de personas estaba. Especialmente estaba en la ciudad de Corintos, donde él mismo se dio cuenta que había mucha gente, habían sectas, habían religiones que no creían en la resurrección de Jesucristo y mucho menos en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, por esa razón, tuvo que usar, mi amado hermano, 58 versículos para poder refutar, para poder, mi amado hermano, traer evidencias claras de lo que es la resurrección de Jesucristo. Y espero que así como él estaba seguro, nosotros estemos seguros también. Y a eso vamos a entrar hoy, las evidencias de la resurrección. Amén. El apóstol Pablo, viendo todo lo que estaba sucediendo en Corintos, empieza la defensa de la resurrección, mi amado hermano, para establecer
o empieza la defensa de la resurrección de esta manera, estableciendo las evidencias de la resurrección. Y él proclama, declara básicamente 3 áreas de la evidencia de la resurrección. Área número 1 es la iglesia, diga conmigo la iglesia. Área número 2, el Viejo Testamento, diga el Viejo Testamento. Y el área número 3, los testigos oculares que estuvieron presentes, que vieron físicamente a Jesús después que había ¿qué? Resucitado. A estas 3 áreas escoge Pablo como defensa de la resurrección de Jesús. La iglesia, o sea, la iglesia, ahorita le explico, porque yo no lo puedo decir rápido. Luego le dije el Viejo ¿qué? Testamento, porque ¿qué decía el Viejo Testamento? Que él iba a morir, pero que iba a ¿qué? A resucitar antes de haber venido Jesús. Ya los profetas habían hablado de que Jesús ¿qué? Iba a morir, pero que iba a ¿qué? Resucitar. Esa es la segunda evidencia que Pablo pone. Y la tercera evidencia de la resurrección, los testigos. Amén. Que muchos de esos testigos Pablo los conoció, como Pedro, amén, otros discípulos, y luego menciona también cientos de personas más que vieron a Jesús cara a cara después de su resurrección. Entonces Pablo no es como esas personas o esos maestros que dice cualquier cosa en un púlpito y deja a la gente ¿qué? Confundida. Llegó ahí a una ciudad confusa y él establece 3 puntos tan claves para que ni a usted ni a mí me quede duda que sí, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Mire, yo que usted, hermano, me sintiera el hombre y usted que es mujer, se sintiera la mujer más feliz del mundo, sabiendo que Jesús resucitó. Por eso, mire, aunque llegue la muerte ahí con canitas y dolores y esto que el otro, usted va a resucitar no con ese cuerpo lleno de hernia, lleno de artritis, gastritis y lo que todo termine en itis, mi amado hermano. Usted va a resucitar con un cuerpo glorioso, glorioso, incorruptible. Y a su nombre. Número 1 dijimos, la primera evidencia que el apóstol Pablo antepone a los corintios fue la evidencia de la iglesia. Vamos al versículo 1 y al versículo 2, por favor. De primera de Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo ya les había predicado el evangelio a esta gente, el evangelio completo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, ¿qué dice? En vano. Y usted dirá, pero ¿qué significa eso entonces? El punto es que el apóstol Pablo está identificando a estos hermanos de la iglesia de Corintios, nacidos de nuevos por el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes que han escuchado el mensaje que yo les he predicado, el mensaje de la resurrección y todas las demás doctrinas del evangelio de Jesús, ustedes que han oído este mensaje y han sido salvos por este mensaje, son prueba número 1
de que el mensaje es verdadero. Pablo puso a la iglesia como testimonio número 1 de que sí hay resurrección. Porque la resurrección es parte de nuestra salvación. Dice, ustedes que han recibido este evangelio, han caminado, han perseverado, ustedes son testigos de que este evangelio funciona. Porque han nacido de nuevo, han experimentado la gracia, el favor, el amor de Dios que el mundo no les pudo dar. Ustedes son testigos número 1 de que hay resurrección, de que Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Otras palabras, para los que no lo entendieron así, la razón por la cual este día tú estás aquí sentado y estás escuchando la palabra de Dios, la razón por la cual usted pudo hoy tener vida y venir aquí con su familia a este lugar, la razón número 1 es porque Jesús está vivo. Y si está vivo es porque resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado, hermano, no hay vida. La palabra dice que Jesús sustenta todas las cosas con su poder. Dice, yo tengo poder, dijo Jesús, delante de la gente. Le dice, yo tengo poder para ceder mi vida y volverla a tomar. ¿Qué le parece? Quiere decir que la razón por la cual usted está aquí, en este lugar, es porque Él está vivo. Y si está vivo, es porque Él resucitó. Alabado sea Dios. Esta es la primera prueba de la evidencia de la resurrección, usted y yo. ¿Nacimos de qué? De nuevo. Hemos experimentado esta paz que nadie la puede dar cuando tienen oídos. Y Dios dejó la doctrina de la resurrección de Jesucristo como base también de nuestra ¿qué? Salvación. Confesar que Jesús es el Señor. Amén. Pero también que Dios lo levantó de entre los muertos. Usted sabe que en el Nuevo Testamento cuando habla de Dios solamente está hablando del Padre Celestial. Amén. No es que Jesús no sea Dios, pero para hacer diferencia, porque Jesús, ahí está Jesús hecho ¿qué? Carne. Dios hecho carne. Esa es la primera evidencia que el apóstol Pablo antepuso a los corintios para contrarrestar su incredulidad, para contrarrestar, mi amado hermano, su ignorancia en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la segunda evidencia que el apóstol Pablo puso para apoyar, reconocer la resurrección de Jesucristo, mi amado hermano, fue la evidencia del Antiguo o el Viejo Testamento. Vamos al versículo 3 a ver qué dice. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a las... ¿Y qué escrituras tenían en ese tiempo todavía? El Antiguo Testamento. Lo que estaba escrito de Jesús, lo que Isaías escribió de Jesús, lo que los profetas escribieron de Jesús, hasta los salmistas escribieron de Jesús. Entonces, Pablo antepone una gran evidencia, una vez más, ante los incrédulos, ante aquellos que no creían en la resurrección de Jesús. Amén. Y va pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Voy a usar algunos por si hay algún escéptico todavía acá. Vamos al Salmo 22.
Aunque yo sé que usted todo lo cree por fe, ¿verdad? Pero hay algunos que quieren más evidencias. ¿Lo encontraron? Veintidós, 13. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos, ¿qué dice? Se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 18, por si todavía sigue escéptico. Lea el 18 usted por sí mismo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No sucedió eso cuando murió Jesús? ¿Repartieron qué? Sus ropas y echaron qué? Suertes. La Biblia no es casualidad escrita. La Biblia no es un juego de dominó. La palabra escrita en ese libro no es inspiración humana, es inspiración de Dios. Y Dios no es un estudiante de universidad ni de primaria. Dios es la esencia y la fuente de toda sabiduría. Entonces, hay cuenta que el apóstol Pablo les está dando un knockout a todos esos incrédulos que no creían, aun cuando todavía en su tiempo habían personas todavía que habían visto a Jesús y les contaron. ¿Cuántos tienen oídos? Hay gente, hermano, ni aunque le pongan todas las evidencias, nah, yo sigo con lo que creo. Siguen con su torito en mano y desperdician al gran Dios Todopoderoso. Eso pasó con Pablo. Pablo les mostraba la evidencia, miraban el poder de Dios, miraban los milagros y aún así, hermano, seguían en el templo de Diana, adorando a la diosa Diana. Mientras Pablo mostrándole las evidencias del poder de Dios, los milagros y todo, ni aún así creyeron, mi amado hermano. Y diciéndole que Dios no habita, mi amado hermano, en cosas, Dios no habita en objetos. Dios está en el cielo, pero quiere habitar en el corazón. Entonces, nuestra labor es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Últimamente, quien decide es, no, quien decide es usted. Si quiere creer o no quiere creer. Dios ya decidió lo que va a hacer, hermano. Dios ya sabe lo que va a hacer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a decidir nosotros cuando tienen oídos? Bendito sea Dios. También el libro de Isaías 53. Hay muchos, pero no quiero pasar en esto porque me tardaría mucho. Isaías 53. Mire, cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, Isaías profetizó de Jesucristo. Verso 3, 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Esta es la segunda evidencia que el apóstol Pablo, mi amado hermano, le muestra a los de Corintios lo que estaba profetizado de quién, de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y si usted lee cualquier oveja que era sacrificada en el Viejo Testamento, en los tiempos, mi amado hermano, antes de Jesucristo, era una figura de la muerte de quién, de Jesucristo. La serpiente que levantó Moisés en el desierto, ¿qué simboliza, cree usted? No la muerte. La serpiente que levantó Moisés representa el levantamiento de Jesucristo de entre los muertos. Y todo aquel que mire a Él será salvo. Antes era el que miraba a la serpiente, ¿era qué? Sano de la picadura de las serpientes. Ahora es quien mire a Jesús será salvo eternamente, por siempre y para siempre. Aleluya. La escritura en el Antiguo Testamento está llena, repleta de profecías que hablaban de la muerte de Jesús, pero también, mi amado hermano, de la resurrección de los muertos. Si usted no está convencido todavía, vamos a Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Imagínense los gusanos y las cucarachas adentro de la tierra y ay, 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 te vamos a comer todito. No permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Es un gran misterio eso, hermano. Estar 3 días adentro de la tierra y al tercer día ¿qué? Resucitar. Si eso a usted no lo hace un cristiano verdadero, un cristiano con esperanza, si eso no cambia en usted, si por si acaso alguno está triste, si eso a usted no lo alegra y le da esperanza, nada más lo va a alegrar. Ni aunque le dé $1.000.000. Y el $1.000.000 se va a quedar, va a ser quemado. No sé si alguien me está escuchando. Yo soy uno de los pocos que he dicho, y me atrevo a decir, que viene el tiempo en el cual el dólar no va a valer, pero ni medio centavo. Escuche lo que le estoy diciendo. Por eso que su valor, su tesoro, no va a estar aquí en esta tierra. Jesús lo dijo, no lo dijo yo. Haced tesoros en el cielo. Porque ahí va a venir un momento que solo los que tengan tesoros ahí se les va a ser contado por justicia. Y van a ser visitados milagrosamente por la mano de Dios. Y no digamos visitados, resucitados, escogidos y levantados por la mano de Dios. Cuando dicen amén. Y por último, la tercera base que el apóstol Pablo escogió para defender la doctrina de la resurrección fue los testigos. Diga conmigo, los testigos. Vamos al verso 5, por favor. 1 Corintios 15:5. ¿Está aprendiendo algo, mi hermano? Y que apareció ¿a quién? A Cefas
y después apareció a los 12. O sea, lo vieron cara a cara después de la resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, ¿qué dice? Muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, no soy yo apenas tengo 43 años. Que tuviera 2050 años, entonces sí, lo hubiera visto. Después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es glorioso. Me apareció a mí. Dígame que si el apóstol Pablo no pone una suficiente prueba ahí. Aquí hay gente todavía que está viva, que con sus ojos vio a Jesús. Y si lo vio después de que lo mataron, de que lo enterraron, mi amado hermano, y estuvo 3 días, no me vengan a mí con cuentos de que no existe la resurrección, porque esta gente fue testigo. Y a mí se me apareció rumbo a Damasco. Pero ya no aquí, sino que se me apareció resucitado, sentado en el trono. Como quien dice, el que no quiera creer ante estas evidencias es porque verdaderamente se quiere condenar. Porque la resurrección es parte, mi amado hermano, de lo que es la fe cristiana. Es fundamento también para nuestra salvación. Es nuestra esperanza. Como aquella ancianita que todos los días va a comprar un ticket de lotería de $1, hermano. ¿Una esperanza qué? Vana. Se va a morir y nunca se va a ganar el millón. Más ricos están haciendo al Estado. Amén. Es como el que juega bingo, esas maquinitas, desperdicio de tiempo y de dinero. Pero mire, el poder de la resurrección nos asegura que aunque muramos, vamos a vivir. Hay pruebas absolutas que Jesús resucitó. Y a su nombre. Y qué bueno que Pablo todavía conoció personas en vida que vieron a Jesús resucitado. Eso es glorioso, mi amado hermano. Por eso a alguien Dios trajo aquí a propósito el día de hoy. Y a alguien Dios lo puso enfrente de la televisión para escuchar el día de hoy este mensaje. Todos dicen amén. Pablo dice, y yo iba rumbo a Damasco a matar a cristianos cuando yo lo vi. ¿Cuántos tienen oídos? Y en otras palabras, Pablo está diciendo, no es de que yo lo quería ver a él. Amén. No es de que yo estaba alucinando, porque eso es lo que muchos de los de Corintios pensaban de los cristianos, de los que creían en la resurrección. Decían, estos son unos locos, fanáticos, herejes, estos están alucinando. Ve como cuando la persona fuma droga y empieza a ver cosas, alucinaciones. Así pensaban de los cristianos que creían en la resurrección de Jesucristo. Pensaban que estaban ¿qué? Volados de la cabeza. Entonces Pablo viene y aún más se pone él como testigo y dice, mira, podrás decir lo que tú quieras de ellos, de lo que tú quieras decir de ellos, pero yo no estaba alucinando cuando iba a perseguir a la iglesia, a los cristianos.
No sé si alguien me está escuchando. Yo no estaba alucinando ni quería nada de Dios, no quería nada de Jesús. Porque por eso los perseguía. Entonces no me vengas a mí con el cuento que yo estaba alucinando. Yo no puedo hablar de Pedro, yo no puedo hablar de Juan, pero sí te puedo hablar de mí. Yo no estaba alucinando, no estaba buscando a Jesucristo, no quería nada de Dios. Pero se me apareció en el camino. Y escuché su voz. Esa voz que muchos de ustedes la vieron y la escucharon en persona. Yo la escuché. Y esta voz decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. Verso 10. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Imagínense, si Pablo no era digno de ser llamado apóstol, imagínense hoy estos que hasta con gran levantamiento de cuello se dicen apóstoles. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Como quien dice, ahí Pablo les dio un knockout otra vez más. Si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, entonces Jesús no resucitó. Pero ahora ya le mostré a ustedes ya 3 evidencias de que Jesús resucitó. Número 1, el poder de la resurrección que actúa en cada hijo de Dios. Número 2, lo que las escrituras hablaron de este Jesús, que iba a morir, pero iba a ¿qué? Y número 3, todos los testigos, los discípulos, las mujeres, ¿se recuerda? Que también llegaron a la tumba. Los 500, mi amado hermano, que también se les apareció Jesús. Aquellos también que iban rumbo no sé qué camino, ¿verdad? De Maús, algo así. También se les aparece Jesús. Después de haber ¿qué? Resucitado. En otras palabras, como dicen ahí el apóstol Pablo, con una explicación, como dice en el propio latín, mató 2 pájaros. No sé si alguien lo puede descifrar. Con esa explicación, el apóstol Pablo asienta un gran fundamento y dice, aquí suceden 2 cosas. Si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús no resucitó. Pero como ya les di las pruebas, 3 evidencias de que Jesús resucitó, entonces no me vengan a mí con el cuentecito que no hay resurrección de los muertos. Esto es glorioso. La sabiduría que Dios da para refutar todo engaño, toda mala enseñanza, mi amado hermano, que ya se estaba regando en esta ciudad de Corintios, pero Dios usa, mi amado hermano, al apóstol Pablo para explicar esta gran verdad. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense qué tan importante es que Jesús se levantó de los muertos. Eso es lo que el Pablo quiere decir. Porque muchos de los corintios decían no hay resurrección.
No hay resurrección de los muertos. Yo no entiendo cómo una iglesia que no crea en la resurrección de los muertos puede seguir predicando lo demás de Jesucristo. No sé si me entiende. Sería espantoso que yo un domingo le dijera a ustedes: mire, hermanos, después de leer la palabra les quiero decir que no hay resurrección de los muertos. Jesús no resucitó. ¿Sabe qué hiciera usted? Agarrara su Biblia y se fuera de acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me estoy guardando entonces? ¿Para qué estoy escuchando su palabra entonces? ¿Cuál es el precio? ¿Para qué sirve el precio que estoy pagando entonces? Si no hay resurrección, ¿qué? De los muertos. ¿Qué dice el mundo ignorante? Disfruta, porque una vez mueras, ¿se acabó qué? Eso es mentira del diablo. Lo primero que ven cuando mueren es el rostro del Señor. Porque establecido está, dice el libro de Hebreos, que el hombre muera y después de la muerte el juicio. ¿Quién se sienta en la silla del juicio? El Señor Dios Todopoderoso. Lo primero que ves cuando mueres no son las cucarachas y los gusanos. Lo primero que tu alma ve cuando mueres, el rostro del Señor. El que le dijo a Marta frente de ella: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Hay muchas evidencias de que Jesús resucitó. Y Jesús lo profetizó también, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto. Él mismo dijo también: así como Jonás en el vientre del pez, que estuvo 3 días, ciertamente el Hijo del Hombre también, ¿qué? Estará. Pero ¿qué pasó con Jonás? Al tercer día, ¿qué? Lo arrojó el pez. Así el Hijo del Hombre también al tercer día, ¿qué? Resucitará. Yo le digo algo: después de enseñarle yo esto, usted decide si lo cree o no lo cree. Yo seguiré creyendo como quiera. No sé si alguien me está escuchando. Porque esta palabra es palabra de vida eterna, no inspirada por el hombre. Esta palabra es de Dios y ha sido preservada por miles de años. Y a su nombre. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.